Corresponde dar tratamiento al punto número 2 del orden del día, proyecto 29.923-L20, pedido de citación al Ministro de Salud para informar sobre la aplicación de la guía de procedimiento para interrupción de embarazo. Tiene la palabra el legislador, la legisladora Soledad Díaz García. Gracias, presidente. Bueno, en el mes de marzo presentamos este proyecto de resolución para que el Ministerio de Salud diera respuesta respecto a la aplicación de la guía práctica para el ILE en nuestra provincia, a raíz de que existió una denuncia en la localidad de La Falda de una mujer que, habiendo sido violada, se le denegó el derecho a esta práctica en un hospital provincial. Y nos llama la atención que después de varios meses se responda con muchísima liviandad a este pedido de informe, haciendo prácticamente un copie y pegue de la guía práctica dispuesta por el Ministerio de la Salud en el año 2012, que estuvo interrumpida durante 7 años, más de 7 años, hasta septiembre del año 2019. Y decimos que se contesta con mucha liviandad porque pareciera que para el Ministerio de Salud, para el gobierno de la provincia, desde ese año para esta parte no hubiera ocurrido nada, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Parece que no hubiera existido una marea verde de pibas, de mujeres, de activismo de la diversidad sexual, que salió a denunciar la responsabilidad del gobierno en tanto el incumplimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva en la provincia. Y lo quiero destacar porque en nuestro país tuvo que tener lugar una marea verde para que después de más de 7 años se aplicara el aborto no punible en la provincia, un derecho que está garantizado en el Código Penal desde el año 1921. Casi un siglo. Y una provincia que le niega ese derecho a las mujeres y a las personas gestantes. Pero bueno, en este mismo informe que se contesta, acá lo tengo, el Ministerio de Salud reconoce que desde septiembre del 2019 hasta junio del 2020 se realizaron en la provincia 380 prácticas de aborto no punible en los casos de violación o en los casos en que las mujeres lo requirieran por correr riesgo la salud o la vida de las mujeres. Esta información es todavía mucho más grave, porque lo que se está reconociendo es que durante más de 7 años, al no aplicarse este derecho, se ha vulnerado irreparablemente la vida, la salud, la integridad de cientos, si no digo miles, de mujeres en nuestra provincia. Y bueno, siguiendo con la contestación de este informe, se hace alusión a que no resulta para nada necesario adherir al protocolo de abortos no punible emitido por el Ministerio de la Nación en función del fallo FAL del año 2012 que estableció y ratificó la aplicación de este derecho de acuerdo a la Constitución Nacional en nuestro país. ¿No nos llama la atención que el Ministerio de Salud de la provincia entienda que no resulta necesario? Si uno se pone a analizar, solo 11 provincias a nivel nacional han adherido. Con esto estamos diciendo que en muchísimos casos no se aplica en las provincias y en muchas incluso se lleva por la vía de la judicialización a demoras que lo hacen totalmente absurdo. Pero esto no es lo más grave.
Lo grave es que se admite que no es necesario cuando en nuestra provincia durante 7 años no se aplicó el derecho por no haber adherido a ese protocolo nacional. Entonces el gobierno de la provincia se inscribió en un circo judicial que llevó años y que solo con lucha de las mujeres, de la diversidad sexual, fue volteado. Miren si no hubiera sido necesario que desde el minuto 1 el gobierno provincial, en vez de ir a la justicia a hacer el circo de este laberinto judicial, tendría que haber adherido a ese protocolo. Y por supuesto, de plano, que hubiese dicho que los recursos de amparos interpuestos por esta organización, el Portal de Belén, caían en la inconstitucionalidad. Bueno, continuando, es claro que la provincia de Córdoba se ha convertido en una usina de recursos de amparos presentados por organizaciones clericales, antiderechos, reaccionarias, oscurantistas, que han avanzado en contra del protocolo de aborto no punible, que han avanzado en contra de la anticoncepción gratuita, del DIU, de la pastilla del día después, que se han opuesto a la educación sexual dentro de las escuelas. Pero esto no es responsabilidad de estos sectores, de ninguna manera. Acá de fondo hay fundamentalmente una responsabilidad política de un gobierno que pacta con las iglesias, que las beneficia con subsidios, que les reconoce injerencia en la salud, en la educación y en las políticas públicas. Hay un poder dentro del poder estatal, que es el poder de las iglesias. Y entonces yo quiero advertir que después de mucho luchar y de haber desbloqueado el aborto no punible, la guía práctica para la aplicación del aborto no punible en la provincia, continúan las restricciones al derecho. Nosotros no podemos reconocer que este informe sea una respuesta acabada a lo que solicitamos. Las propios profesionales de la salud han denunciado el faltante de misoprostol en los hospitales. Tenemos denuncias como esta mujer de la falda a la que no se le aplicó el derecho. Tenemos inclusive la objeción de conciencia institucional e individual que es utilizada como un instrumento dentro de las direcciones hospitalarias para negar los derechos a miles de mujeres y personas gestantes. Yo voy a traer acá el informe elaborado por una ONG que ha llamado la atención a nivel internacional sobre lo que ocurre en la Argentina, la ONG Human Rights Watch, que puso de manifiesto que los obstáculos que existen en la Argentina para acceder a la interrupción legal del embarazo son grandísimos y que instó al gobierno nacional a poner a debate y a presentar el proyecto prometido durante la campaña electoral. El aborto legal es una cuestión muy cara para las mujeres. Se lleva décadas de lucha, que han desarrollado incluso un proyecto que ha sido consensuado, construido desde las bases, que con una marea verde con más de 2 millones de personas a nivel nacional logró imponer una media sanción en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que fue rechazado porque todos los bloques políticos de las fuerzas patronales de la burguesía aportaron votos para su rechazo en un pacto con las iglesias. El rechazo al aborto legal no produjo que en el país la práctica dejara de existir. La práctica continúa.
lo que hizo es arrojar a cientos, miles de mujeres a la clandestinidad y a las graves consecuencias que esto trae aparejado en la salud, en la vida, en la persecución y la criminalización de mujeres en un país que tiene más de 500.000 abortos clandestinos al año. No ha sido la solución para nada. Pero, no obstante, quiero remarcar que durante el distanciamiento social, durante esta pandemia, esta situación se ha agravado. Y aunque al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales no le resulte una prioridad, no le parezca una urgencia, nosotras que militamos en el campo de las organizaciones de género, sabemos muy bien que el aborto legal es antes que nada una cuestión de clase, porque las que mueren a causa del aborto clandestino son mujeres de la clase trabajadora, mujeres empobrecidas, a las que se les ha negado el acceso al trabajo, a las que se les ha impuesto el trabajo precario, a las que no se les garantiza el salario, a las que no se les garantiza las condiciones laborales de maternidad y de género. Esas son las mujeres que mueren por la práctica del aborto clandestino. Y lo voy a decir con toda claridad. Las mujeres de la burguesía que pueden costar los abortos, que con las tarifas que demandan las clínicas privadas, donde no seamos hipócritas, el aborto se practica en condiciones de seguridad y salubridad sin ningún inconveniente, ellas no son las que mueren. Y eso es lo que divide hoy la votación, ya sea en el terreno de la movilización como en el terreno parlamentario. Y como nosotros defendemos el derecho al aborto, porque defendemos rabiosamente el derecho a una maternidad libre, entendemos que no se puede seguir criminalizando a las mujeres por esta práctica. Porque entendemos que son esos sectores, aquellos que se opusieron en el 2018 al aborto legal, los mismos que hoy obstruyen la anticoncepción gratuita, obstruyen la educación sexual, laica, científica y con perspectiva de género en las escuelas. Pero entendemos también que no es solamente una responsabilidad de las iglesias, es una responsabilidad profundamente política. Porque mientras se faculta esa injerencia a las iglesias, lo que hace el gobierno es profundizar los lazos con una institución de la cual requiere más que nunca para el pago de la deuda externa, para seguir ajustando a los trabajadores, para seguir imponiendo el rumbo que exige el Fondo Monetario Internacional. Pactan con las iglesias porque requieren del rol regimentador que tiene la iglesia dentro de la sociedad y particularmente hacia las mujeres. Y como en la política no hay espacios vacíos, desde el Frente de Izquierda sabemos muy bien que todas aquellas organizaciones que hoy se han integrado al gobierno nacional en la falsa promesa de que el aborto legal venía con un recambio parlamentario, le decimos que más que nunca es necesario retomar el camino de la movilización, de la organización independiente, del gobierno y sus pactos con las iglesias, que es necesario organizarse con un programa de independencia de clase, y en ese sentido es que el próximo 28 de septiembre, en el Día de la Lucha por el Aborto Legal en América Latina y en el Caribe, el movimiento de mujeres en la Argentina y en el resto de Latinoamérica se va a poner de pie, va a exigir sus derechos y, por supuesto, el Frente de Izquierda acompañará esta lucha por el aborto legal, la separación de la Iglesia del Estado y porque se cumplan efectivamente cada uno de los derechos de las mujeres.
Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora legisladora. Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría. Gracias, señor presidente. Desde nuestra banca acompañamos este pedido porque creemos fundamental conocer de manera detallada cuál es la situación del protocolo de interrupción legal del embarazo y su aplicación hoy en nuestra provincia. Es fundamental porque se trata de respetar y hacer valer el derecho de todas las mujeres y cuerpos gestantes, lo cual claramente no es poca cosa. Mucho más cuando las mujeres cordobesas hemos tenido que soportar durante años que se nos discrimine, maltrate, negándonos un derecho reconocido para el resto de las argentinas. Y todo por el capricho de una organización acostumbrada a pasar por encima de los derechos de las mujeres. Porque cada uno puede pensar lo que quiera y tiene derecho a hacerlo, pero no puede pretender meterse con la salud y la vida de las mujeres. Y más en estos casos, porque se trata de mujeres doblemente, triplemente violentadas. Además, para aquellos amantes del cumplimiento de las leyes, parece que hace falta recordar que el aborto no punible es algo que está garantizado desde hace un siglo en nuestro país. Disculpe, legisladora. La legisladora María Rosa Marconi le está solicitando una interrupción. ¿La concede? Bueno. Legisladora María Rosa Marconi está en uso de la palabra. Perdón, más que una interrupción, pedía participar en el debate que no lo había pedido en la comisión de labor. Correcto, así se hará, señora legisladora. Continúe el uso de la palabra, legisladora Echevarría. Gracias, señor presidente. Decía que parece que hace falta recordar que el aborto no punible es algo garantizado en nuestro país desde hace un siglo, porque como ya se dijo, está legislado en nuestro Código Penal desde 1921. Sin embargo, en nuestro país tuvimos que pelear para que se reconozca realmente y en el año 2012 conseguimos el fallo de la Corte. Y acá en Córdoba tuvimos que pelearla aún más y recién en el 2019 logramos el fallo del Tribunal Superior de Justicia que tardó 7 años en resolver esta cuestión y mientras tanto, por supuesto, el protocolo estaba suspendido. Ahora el Ministerio ya no tiene excusas. La interrupción legal del embarazo es un derecho que debe garantizar. Al respecto, nos preocupa muchísimo la situación en la que se encuentran los centros de salud en nuestra provincia. Los trabajadores y trabajadoras de la salud denuncian que falta misoprostol, que no hay ni variedad ni cantidad de anticonceptivos, que siempre hay inconvenientes a la hora de garantizar la ligadura de trompas, que además hay localidades enteras en las cuales no se puede acceder a la ILE porque hay hospitales que aducen tener todos sus médicos objetores de conciencia. En otros casos se establecieron límites de semanas de gestación absolutamente arbitrarios y en otros tantos hay también falta de insumos, de equipamiento. Esta situación se agrava si ponemos el foco en las mujeres más jóvenes y más pobres, que sin dudas padecen las consecuencias más tremendas de todo esto. En nuestro país, cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, a parir y a criar. Este dato fue relevado por UNICEF y da cuenta de las injusticias a las cuales estamos sometidas. Son niñas, no madres. Y de esto también el Estado es responsable. Ayer mismo, en la provincia de Santa Fe, se obligó a una nena de 12 años a parir. Hace unos días, en Corrientes, una organización religiosa hasta le organizó un baby shower a una nena de 10 años que cursa un embarazo producto de la violación de su padrastro.
Díganme, ¿qué es esto sino una atrocidad medieval? Y estas cosas también pasan en nuestra provincia. El contexto de pandemia agravó la situación, dificultando la atención en todos los niveles. Y como siempre decimos, nuestros derechos no están en cuarentena y no pueden esperar. Por eso instamos a que el Ministerio de Salud cumpla con su responsabilidad y haga efectivo el derecho a la interrupción legal del embarazo. Como ya se mencionó, el próximo 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y por supuesto que vamos a estar nuevamente en las calles para reclamar algo tan básico como poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Derecho que es importante recordar, ya goza el 60% de las mujeres a nivel mundial. Es una vergüenza que Córdoba atrase tanto, al punto tal que tengamos que reclamar algo ya conquistado desde hace años, como es el aborto no punible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el legislador Aurelio García Lorre. Sí, señor presidente. ¿Se me oye bien? Se lo oye bien y se lo ve muy bien también. Bueno, yo simplemente no quiero entrar al fondo de este asunto, pero me parece que se ha confundido, hay una confusión importante en las legisladoras preopinantes y que no lo endilgo a mala fe, simplemente que en la vida no se puede saber todo de todo, ¿no es cierto? Entonces, yo simplemente quiero hacer algunas puntualizaciones para todas aquellas personas desprevenidas que no hubieran conocido estas situaciones de las que se están hablando. Entonces, simplemente poner las cosas en el punto que están. En primer lugar, efectivamente, en el año 1923 entró en vigencia el Código Penal, que admitía, que dice en su artículo 85, que el aborto no es un derecho. Y no podía decir que el aborto fuera un derecho, porque el Código Civil desde 1861 afirma que un niño en el vientre de su madre es una persona. Entonces nunca el aborto, si en 1861 ya por los adelantos científicos sabíamos que había vida a partir de la concepción, no hay forma que en el Código Penal de 1923 se afirmara que el aborto es un derecho. El aborto está dentro del Código Penal argentino en los delitos contra la vida, porque si el Código Civil dice que es una persona y se le quita la vida, el Código Penal no puede decir que es un derecho. No lo decía antes ni lo dice ahora. Es la primera cosa que hay que tener precisamente. Segundo lugar, en el artículo 86 del Código Penal establece dos causales donde el aborto no es punible. O sea, no quiere decir que esté bien, pero el Estado dice, yo no quiero criminalizar en dos situaciones, pero no lo transforma en un derecho porque sigue siendo una vida, un ser humano lo que está allá dentro del vientre de su mamá. Las dos causales que estableció el Código Penal como no punibles son el aborto terapéutico, que es cuando la mamá está en riesgo grave de vida o a su salud. Pero riesgo grave, tan grave tiene que ser que el código dice que el problema no puede resolverse por otros medios. ¿Entiendes? O sea, no cualquier problema de salud justifica la eliminación de la vida de un niño.
sino aquel que no puede evitarse por otros medios. Y la segunda causal era el aborto, en el año 23, era el aborto por violación de una mujer débil mental, que se llamaba y que se llama todavía aborto eugenésico, porque lo que en definitiva se creía y se mal creía que de una mujer incapacitada mentalmente, los niños nacían incapacitados mentalmente. Esa causal de aborto llamada eugenésico presume que si la mamá es discapacitada, no ha consentido esa violación, ese acto sexual por el cual engendra, y por lo tanto debe considerarse una violación. Así anduvo la Argentina hasta el año 68, que el gobierno de facto del presidente Onganía agregó en el inciso 2 al aborto de una mujer débil mental, el aborto que podía hacer una mujer sana, plenamente sana. Y a ese aborto ya no le llamó eugenésico, sino que le llamó sentimental. Ese aborto del año 68 lo sacó del Código Penal, lo revocó el presidente Cámpora en el año 73, porque como era legislación penal de un gobierno militar, lo revocó Cámpora. Después vino el general Videla e incorporó el aborto por violación de una mujer sana, llamado aborto sentimental, al Código Penal. Y después vino el gobierno del presidente Alfonsín y sacó del Código Penal al aborto sentimental de una mujer sana, porque consideraba que era legislación penal del proceso militar. Y después no se lo tocó más, y ahí quedó. Hasta que en marzo del 2012, efectivamente, la Corte Suprema dicta un caso, el caso que se llama FAL, donde estableció, primero, que el aborto terapéutico ya no era el riesgo grave de la vida de la mamá. No. La Corte dijo, ahora el riesgo es el concepto de salud integral, incluso enfermedades que no se tienen y que se pueden tener. Incluso, desnaturalizó el balanceamiento que siempre había tenido la ley argentina entre la salud de la madre y la vida del niño. Y lo desbalanceó, porque amplió a tal nivel las causales del aborto por salud, a tal magnitud, que son enfermedades presentes y enfermedades futuras, enfermedades futuras porque puede haber factores predisponentes, enfermedades mentales, enfermedades psicosociales, o sea, todo un amplísimo abanico. Y se fue, el fallo FAL se fue del Código Penal y se olvidó de poner el fallo FAL que estos abortos funcionaban siempre y cuando no hubiera otro remedio. Porque si hay otro remedio, si hay otra terapia, si hay un plan social, si hay algún tipo de terapia de lo que sea, no te va a llevar puesta la vida del niño. Porque ahí rompe el balanceamiento entre vida con vida que había planteado el Código Penal. Esa es la verdad. Ese fallo FAL estableció que las provincias debían dictar protocolos. Efectivamente, Córdoba dictó un protocolo, pero tenía un vicio ese protocolo enorme. ¿Cuál era el vicio? En el inciso segundo, cuando el aborto es por violación, decía que solo una declaración jurada firmada por la mujer, sin necesidad de la participación de nadie, historia clínica que quedaba declaración jurada que quedaba reservada en poder del médico, con su sola firma, si la mujer decía que había sido agredida sexualmente, bastaba para hacer un aborto. Y eso no podía ser,
No podía ser por muchas razones. No podía ser fundamentalmente porque si no había obligación de denunciar al violador, fíjese que la mujer volvía al mismo lugar donde había sido abusada para ser reiteradamente abusada. Eso sí ocasionó el juicio a la que se refieren las legisladoras. Pero fíjense el desconcepto, lo que han dicho. No estaba suspendido el Código Penal, porque la provincia de Córdoba no lo podía suspender. El aborto seguía existiendo en el derecho penal argentino que regía en Córdoba. Siguió existiendo el aborto terapéutico, siguió existiendo el aborto por eugenésico. Lo que se atacó fue la guía por el tema de la declaración jurada, la mera declaración jurada. Y los 7 años que estuvo parado es eso. La declaración jurada basta para destruir la vida de un niño en una provincia que dice en su artículo 4 de la Constitución que protege la vida desde la concepción. Si yo me quiero ir a jubilar ahora, a mí no me van a jubilar porque... Legislador García del Orrio, legislador Sí. García del Orrio, la legisladora Soledad Díaz García le solicita una interrupción. Como ¿Se no, la con concede? mucho gusto. Legisladora Díaz García, es para una interrupción. Gracias, doctor García Lorrio. No acostumbro a pedir interrupciones. Es simplemente una aclaración, a las pruebas me remito. Acá acaba de decir el legislador que en la provincia lo único que estuvo suspendido es una guía práctica. Yo puse muy de relieve la complicidad que existió entre el gobierno provincial y estos sectores que interpusieron este recurso de amparo a la hora de obstaculizar este derecho en la provincia. Creo que queda más que claro. Si lo único que se había suspendido a través de la cautelar era la guía práctica y en la provincia durante más de 7 años no se aplicó este derecho, está más que claro que hubo una componenda para que no se aplicara. Y lo que se hizo acá fue en violación a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y el legislador o las organizaciones que recurrieron a la justicia quieren continuar la medida, lo pueden hacer ante la Corte Suprema de Justicia. Acá no tenemos nada que debatir. Yo creo que el punto central de este pedido de informe es que en la provincia se violan los derechos y se los hace no de manera judicial, de manera política. Creo que ha quedado claro. Continúa el uso de la palabra el legislador García del Orrio. Bien, me parece que tengo que volverle a explicar a la legisladora porque no lo entendió y le daré las interrupciones que quiera, pero no hay que decir las cosas distintas. Yo estoy diciendo, por lo que ella confundió las cosas, que en esta provincia jamás se suspendió la vigencia del Código Penal de la Nación. Se suspendió un punto, no toda la guía, un punto de la guía en cuanto exigía que solo con una declaración jurada se podía destruir la vida de un niño sin hacer ningún tipo de denuncia ni nada. Eso es lo que estuvo suspendido. Hecha esa aclaración, que creo que aparte no tenía lógica que Córdoba con una declaración jurada destruyera la vida de un niño, porque yo estaba por explicar que si yo me quiero ir a jubilar, no puedo presentarme y decirle al presidente de la Caja de Jubilaciones que me jubile, que yo le declaro que trabajé en tal lado. Le tendré que llevar una certificación de servicio, algo, porque la jubilación es algo muy importante, mucho más importante, es la vida de una persona. Más cuando la propia Corte Suprema de Justicia dijo, cuando habló de las declaraciones juradas, yo sé que me van a fabricar abortos, pero prefiero que me fabriquen abortos, o sea, que inventen abortos con las declaraciones juradas, con tal que ninguna sola mujer tenga que contar nunca si fue abusada. ¿Está claro? Entonces, ahí el desbalanceo ya era total. Total. La Corte aceptó que estas guías iban a favorecer la fabricación de abortos.
el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba ha dicho que con la guía de Córdoba y con la guía nacional, con el concepto de salud tan amplio que plantea la guía de Córdoba y la guía nacional, mucho peor, no hace falta legalizar el aborto, lo ha dicho un señor de apellido de León, que es el presidente del Consejo de Médicos, porque es tan amplio la situación que no hace falta. Por eso, la provincia de Santa Fe ha puesto una fábrica de misoprostol y lo reparte por todo el país. Por eso la provincia de Buenos Aires ha entregado 80.000 pastillas de misoprostol, que les diré que el misoprostol que se está usando para hacer el aborto químico en la Argentina, según la propia ANMAT, solo puede ser entregado en un centro de salud hospitalario con atención compleja, atento, que no es efectivo para matar al niño, como es otras drogas, como el oxapron, otras, porque tiene una tasa de fallos entre el 12 y el 25%. Entonces los niños nacen con 35 tipos de anomalías, ¿está claro? Y en la provincia de Buenos Aires, con la inmensa pandemia que tiene esa provincia, se ha declarado el aborto como un derecho esencial, le han comprado a Santa Fe 80.000 dosis de misoprostol y está funcionando el misoprostol a 3 manos en toda la Argentina. Así que esto de que queremos el aborto ya lo tienen, y lo tienen con los protocolos. Yo celebro que el Ministerio de Salud haya dicho que se le ha quitado la vida a 380 niños. Perfecto. Celebro, ¿sabe qué? No celebro la muerte de esos niños. Celebro todos los que no se habrían quitado la vida en 7 años. No sé, yo le agradezco porque uno se da cuenta que las cosas para algo sirven. En segundo lugar, no es cierto que sean solo 380. Si el hospital neonatal de Córdoba sigue como va, si los dispensarios municipales de Córdoba, contrariando a la propia ANMAT que exige que estos productos sean entregados, el misoprostol para abortar bajo estricto control médico, en sus dispensarios y en el Hospital Príncipe de Asturias. Ahora el Hospital de Altagracia, si empezamos a sumar los datos que nosotros tenemos, es mucho más de lo que dice el ministro, cómo se están abortando los niños. En el día de hoy, le voy a mandar a los 70 legisladores de esta casa un audio de una señora de la ciudad de Altagracia, donde relata cómo se están realizando abortos tardíos, chicos con 22 semanas de gestación en la ciudad de Altagracia, utilizando este concepto amplio de salud. O sea que la verdad sea dicha. Yo quiero que los señores legisladores, con todo el respeto que me merecen, reciban esta tarde ese audio, para que seamos a ciencia cierta, sepamos a ciencia cierta lo que está pasando en nuestra provincia y en nuestra querida patria. Por supuesto que pronto nosotros presentaremos un pedido de informe al señor ministro de Salud para que nos ajuste el número de abortos, porque evidentemente mientras sigan teniendo el concepto de salud y mientras no le cuenten a los médicos, porque no le están contando a los médicos que el Código Penal dice que se puede hacer el aborto si no se puede resolver por otros medios, vamos a tener las estadísticas de aborto pronto que tiene ya la provincia de Buenos Aires, que compró 80.000 dosis para abastecerse 6 meses, o la provincia de Santa Fe, donde el aborto es más fácil en la provincia de Santa Fe que hacerse ver de una muela, señor presidente. Llamemos a las cosas por su nombre. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor legislador. Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Buenas tardes. La verdad es que el tema del aborto es un tema demasiado doloroso y demasiado grave, pero no podía dejar de señalar algunas inconsistencias más que las legisladoras Díaz García dejó de manifiesto. Primero, el embarazo no se interrumpe, el embarazo se acaba, no se puede volver a reanudar. Segundo lugar, quienes hemos pasado por la experiencia de abortos espontáneos, sabemos lo doloroso que es. No quiero ni pensar si además tuviera en la conciencia el peso de saber que facilité o que actué activamente para acabar con esa vida que se estaba gestando dentro mío. En tercer lugar, el aborto es el aborto médico, otro aborto, aborto no especificado o intento fallido de aborto, es el 7% de las causas maternas. El 61% de las causas de muerte materna se deben a muchas otras causas que están relacionadas con la falta de atención a tiempo. Entonces creo que como mujeres y que como mujeres comprometidas con la realidad femenina, debiéramos luchar por eso. Nadie debiera pasar por la experiencia del aborto. Si ustedes me lo permiten, junto con el audio del doctor García Elorrio, les haré llegar el audio de una madre que abortó convencida de que hacía lo mejor, convencida de que esa era la única solución para sus problemas. No sigamos mintiendo. Hay muchas maneras de evitar el aborto. El aborto es siempre un mal, porque en el aborto siempre se pierde una vida y siempre la madre queda herida. Me llama mucho la atención también que entre los argumentos que se usen los argumentos que, a los que nos tienen acostumbrados y que venimos oyendo de los grandes centros de poder financiero internacional. Los niños argentinos, señor presidente, parafraseando Galeano, quieren ver la luz del sol. Y los legisladores de la provincia de Córdoba nos debemos comprometer a trabajar para que la puedan ver en las mejores condiciones posibles. Y acuerdo totalmente en que cada mujer, cada familia, tiene el derecho a programar su maternidad y el número de hijos. Pero me opongo terminantemente, porque respeto la Constitución de Córdoba, a que ese derecho se ejerza matando vidas inocentes. Hay muchos pasos previos, hay mucho que podemos hacer. No agitemos banderas en respuestas a imposiciones extranjeras. Veamos realmente la realidad. Le puedo asegurar que desde las asociaciones que integro o a las que acompaño, que realmente tienden una mano a mujeres en situación de vulnerabilidad con su embarazo, tenemos la experiencia desde hace más de 30 años que el acompañamiento y el sostén son mucho más útiles para una madre y que es mucho menos traumático dar a luz que someterse a un aborto. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el legislador Dante Rossi. Gracias, presidente. Obviamente que no estamos discutiendo y no es el motivo de este pedido de informe discutir el aborto y me parece que nos hemos excedido en avanzar en un debate que no tiene que ver con estas cuestiones, pero simplemente quiero dejar sentada mi posición de coincidencia con lo que dijeron las legisladoras Soledad Díaz García, la legisladora Luciana Echevarría, mi coincidencia con el proyecto, pero quería dejar solamente algunas reflexiones. Mire, cuando cada uno de los que estamos acá empezamos a hacer política, seguramente comenzamos con sueños, con ganas, con valores, con principios, con ideología, tratando de cambiar la sociedad, tratando de hacer una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Y en el tema del aborto tiene que ver con eso. Miren, si uno quiere resolver estos temas,
lo primero que tiene que hacer es pensar en términos de igualdad, en términos de ver a quiénes afecta. Y cuando uno habla en términos de igualdad, hay una sociedad argentina que mira, que se tapa un ojo y mira la realidad que quiere, porque claramente las mujeres que se hacen abortos y ponen en riesgo su vida son las mujeres pobres, son las mujeres que no tienen recursos, son las mujeres que arriesgan su vida frente a una decisión que es siempre traumática y que no tiene nada que ver con los abortos que hacen mujeres que sí tienen recursos y que se los hacen en condiciones de total seguridad y sin ningún tipo de riesgo de la vida. Por eso digo que hay que pensar en la igualdad y cuando uno rápidamente quiere avanzar en ese tema, yo lo hago siempre pensando en la igualdad de la sociedad y pensando en eso. Pero aparte de eso, yo estoy de acuerdo, por supuesto, cada uno tiene su posición, cada uno tiene en este tema que es tan trascendente, tiene su posición. Lo que no se puede achacar es, o no se puede decir que los que pensamos, los que estamos a favor del aborto, estamos en contra de la vida, porque fíjense, miren las contradicciones que tiene muchas veces la sociedad argentina. El Código Penal establece que hay excepciones para realizar el aborto. Y entre una de esas excepciones es cuando una mujer ha sido violada, por ejemplo. Y lo que se buscaba con estas cuestiones judiciales es meter palos en la rueda y ponerle una carga a una persona que sin recursos iba a un hospital público a intentar hacerse un aborto y se le pedía que además de haber sido violada fuera e hiciera todas las declaraciones que tenía que hacer y acreditara semejante situación en su vida para después proceder. Que allí no se piensa en la vida de esa persona, no se piensa en que se la ultraja nuevamente con nuevos requisitos para pedirle, para posibilitar que la salud pública le dé alguna respuesta. Y por supuesto, cuando está en riesgo la vida de la madre y se resuelve a hacer un aborto, allí para algunos no es un asesinato, sino que allí sí se acredita porque la ley lo dice. Entonces, ¿por qué no se puede avanzar en la posibilidad de que quien quiera hacerse un aborto de manera absoluta en un hospital público que le dé las seguridades y las garantías y que no corra en riesgo su vida, lo pueda hacer? Porque lo que pasa en realidad es que los abortos se hacen y se hacen en desigualdad de condiciones. Los que tienen dinero lo hacen sin riesgo para su vida, sin ningún tipo de riesgo para su vida, y capaz que alguna que se haya hecho, la familia que se haya hecho en reserva, en silencio y guardando tranquilamente su seguridad, capaz que pone en tela de juicio la que lo hace sin recursos y poniendo en riesgo su vida. Yo quiero y milito por una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad que proteja a los que menos tienen, y entre la protección a los que menos tienen es justamente defender que cualquier mujer pueda hacerse un aborto en condiciones dignas sin tener que poner en riesgo su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor legislador. Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffarati. Gracias, presidente. Bueno, se ha extendido mucho el debate. Lo que está claro acá es que desde septiembre del año 2019, como ya se ha dicho, de acuerdo al fallo del Tribunal Superior de Justicia y después de haber sido suspendido por 7 años, el Ministerio de Salud está obligado a garantizar la aplicación de la guía del aborto no punible en la provincia. Y por tanto, en defensa de los derechos de las mujeres de Córdoba, queremos prestar desde nuestro bloque las legisladoras Patricia de Ferrari, la legisladora Daniela Gudiño, la legisladora Paleo, y quien le habla el acompañamiento a este pedido de informe. Gracias. Muchas gracias, señora legisladora. Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, yo me voy a remitir al pedido de informe pedido por la legisladora, el cual fue entregado el día 14 de julio con respuesta el día 14 de julio por mail, con números precisos, información detallada, punto por punto del pedido solicitado. En realidad, de lo que se ha hablado hoy en la sesión, las preguntas han sido
cuántas prácticas fueron, cuáles fueron los hospitales o los lugares del interior. Entonces nos vamos a remitir simplemente al pedido de informe, que no es un copia y pegue, como dijo la legisladora, sino que es un trabajo realizado por los profesionales del Ministerio de Salud. Y hoy también está actualizado desde julio hasta el día de la fecha. Señor presidente, tampoco quiero dejar de mencionar que este es un tema recurrente, que la legisladora constantemente busca excusas para debatir en el recinto. Y en este caso puntual, manifestando que la respuesta le resulta insatisfecha. Todos sabemos que los funcionarios del equipo de salud, debido a la situación epidemiológica, están abocados a los distintos puntos de la provincia y están tomando el tiempo para responder cada uno de los pedidos de informes, que son muchísimos en la Comisión de Salud. Pero no obstante, está pidiendo la presencia del ministro de Salud para contestar este informe, pero para volver a sacar a debate este mismo pedido. Por eso, señor presidente, quiero aclarar que la comisión va a otorgar la respuesta por escrito a todo y cada uno de los pedidos de informe solicitados. Por ello pido el cierre del debate y el archivo del proyecto de resolución 29.923/L/20. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. En consideración, la moción de cierre del debate propuesto por la legisladora Liliana Abrán, los que estén por la afirmativa sírvanse a expresar. Resulta aprobado. En consideración, la moción de archivo del proyecto en tratamiento, los que estén por la afirmativa sírvanse a expresar. Resulta aprobado.